Ay, suegra, se nos olvidó la cartera en casa, y las tarjetas también. La voz de Luisa resonó por todo el restaurante mientras se reía con esa risa falsa que ya conocía tan bien. Mi hijo Adolfo la siguió con una carcajada aún más fuerte, como si fuera la broma más divertida del mundo. Los otros comensales voltearon a vernos, algunos con curiosidad, otros con esa expresión incómoda de quien presencia algo que no debería. El mesero Aurelio se acercó con la cuenta en una bandeja plateada, sus pasos lentos y cautelosos. Pude ver cómo sus ojos se movían entre nosotros tres, tratando de entender la situación. La cuenta reposaba ahí, con esos números que sabía serían astronómicos. $100,000 por un noivado que ellos habían planeado hasta el último detalle, pidiendo los vinos más caros, los platos más elaborados, la decoración más ostentosa. Luisa me miró con esos ojos brillantes de malicia, esperando mi reacción. Sus labios formaban una sonrisa que no llegaba a sus ojos, esa sonrisa que había perfeccionado durante los 5 años que llevaba casada con mi hijo. Adolfo tamborileaba los dedos sobre la mesa, mirando hacia el techo con una expresión de fingida preocupación, como si realmente hubiera sido un olvido inocente. El silencio se extendió por unos segundos que parecieron eternos. Pude sentir la tensión en el aire, la expectativa de todos los presentes. Los tíos de Luisa, sus primos, algunos amigos del trabajo de Adolfo, todos esperando a ver qué haría la suegra en esta situación tan incómoda. Era como si estuviera en el centro de un teatro, y todos esperaran mi actuación. Recordé entonces todas las veces anteriores. Cuando se les olvidó el dinero para la renta del departamento. Cuando se les acabó el presupuesto para la luna de miel. Cuando tuvieron esa emergencia con el auto que necesitaba reparación urgente. Siempre era lo mismo, una sonrisa, una disculpa, y la expectativa de que yo resolviera todo con mi dinero. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez había algo en mi pecho que no reconocía, una sensación extraña que me hacía mantener la espalda recta y las manos quietas sobre mi regazo. Era como si una voz interior me susurrara que ya era suficiente, que ya había dado demasiado, que ya era hora de que las cosas cambiaran. Aurelio carraspeó suavemente, claramente incómodo con la situación. Disculpen, pero necesito saber cómo van a proceder con el pago, dijo con voz profesional pero tensa. Su mirada se dirigió instintivamente hacia mí, como si supiera que yo era la única con la capacidad de resolver este problema. La música del restaurante seguía sonando suavemente, una melodía romántica que contrastaba completamente con la tensión que se vivía en nuestra mesa. Las copas de cristal brillaban bajo las luces tenues, los restos de la cena costosa aún decoraban los platos, y el aroma del postre que acabábamos de terminar aún flotaba en el aire. Luisa se inclinó hacia adelante, acercándose a mí con esa expresión de falsa complicidad que tanto detestaba. «Ay, suegrita, usted sabe que nosotros siempre le pagamos todo. Es solo que esta vez se nos hizo tarde y salimos corriendo». Su voz tenía ese tono meloso que usaba cuando quería conseguir algo, esa dulzura artificial que me daba náuseas. Mi hijo asintió vigorosamente, como si fuera la explicación más lógica del mundo. «Sí, mamá, ya sabes cómo somos de distraídos. Pero tú siempre nos sacas de apuros». Me guiñó el ojo, como si fuéramos cómplices de algún juego divertido, como si yo fuera parte de su plan desde el principio. Pero yo sabía la verdad. Sabía que habían llegado temprano al restaurante para organizar todos los detalles. Sabía que habían revisado el menú completo y elegido cada plato con cuidado. Sabía que habían pedido 3 botellas del vino más caro solo para impresionar a los invitados. Y sabía, sobre todo, que habían contado con mi dinero desde el momento en que empezaron a planear esta celebración. El mesero seguía ahí, esperando, con la paciencia profesional de alguien que ha visto muchas situaciones similares pero que necesita una resolución pronta. Otros meseros comenzaron a acercarse discretamente, formando una especie de semicírculo a una distancia prudente, listos para intervenir si la situación se complicaba más. Mis manos permanecían inmóviles sobre mi regazo, mis ojos fijos en la cuenta que aún reposaba en la bandeja. $100,000. Una suma que representaba meses de mi cuidadoso ahorro, dinero que había guardado con tanto esfuerzo durante años, pensando en mi futuro, en mi seguridad, en los sueños que aún tenía por cumplir a mis 67 años. La expectativa en la mesa era palpable. Todos esperaban que yo extendiera la mano hacia mi bolsa, que sacara mi tarjeta de débito, que resolviera el problema como siempre lo había hecho. Era el papel que había interpretado durante tanto tiempo que ya parecía natural, inevitable. Pero algo había cambiado en mí esa noche. Algo que había estado creciendo en silencio durante meses, tal vez años, y que ahora se manifestaba como una fuerza tranquila pero implacable. Era la certeza de que merecía algo mejor,
de que ya no tenía que seguir siendo la solución a todos los problemas ajenos. Luisa y Adolfo intercambiaron una mirada rápida, una comunicación silenciosa que confirmaba lo que yo ya sabía. Todo había sido planeado. Cada detalle, cada momento, cada palabra había sido calculada. Habían elegido este restaurante precisamente por su precio, habían invitado a tantas personas para hacer más difícil que yo me negara, habían creado toda esta situación esperando que yo reaccionara como siempre. El aroma de las flores frescas que decoraban el centro de mesa se mezclaba con el perfume caro de Luisa, creando una atmósfera sofocante que me recordaba todos los momentos en que me había sentido atrapada por las expectativas de otros. Sus ojos seguían clavados en mí, esperando que se diera, que sacara el dinero, que les resolviera una vez más la vida. Pero por primera vez en mucho tiempo, yo tenía otros planes. Adolfo había sido diferente una vez. Recordé sus pequeñas manos aferradas a mi vestido cuando tenía apenas 5 años, después del funeral de su padre. Sus ojos hinchados de tanto llorar, su voz quebrada susurrando «Mami, no me dejes solo» mientras se escondía detrás de mis piernas cada vez que alguien se acercaba a darnos el pésame. Durante años fuimos solo él y yo contra el mundo. Trabajaba doble turno en la fábrica textil para que pudiera estudiar, para que tuviera lo que yo no había tenido. Sus pequeños dibujos pegados en la refrigeradora, donde me dibujaba como una superheroína con una capa azul. «Eres la mujer más fuerte del mundo, mami», me decía mientras me abrazaba después de cada día agotador. Lo llevaba cargado en mis brazos cuando se enfermaba, sintiendo su respiración caliente contra mi cuello. Le cantaba las mismas canciones que mi madre me había cantado a mí. Le preparaba su comida favorita cada domingo, arroz con pollo y plátanos maduros. Veíamos caricaturas juntos en nuestro viejo televisor, él acurrucado a mi lado, riéndose con esa risa genuina que ahora solo reservaba para burlarse de mí. Cuando cumplió 15 años me dijo que quería ser arquitecto, que construiría casas hermosas para familias felices. Yo trabajé horas extras durante 3 años para pagarle la universidad. Vendí las pocas joyas que tenía, incluso el anillo de bodas que había pertenecido a mi madre. Todo para que él pudiera cumplir sus sueños. La noche de su graduación lloré de orgullo cuando lo vi recibir su diploma. «Todo esto te lo debo a ti, mamá. Voy a cuidarte siempre», me susurró al oído mientras me abrazaba en el auditorio. Sentí que todos esos años de sacrificio habían valido la pena, que tenía al hijo más noble del mundo. Pero algo cambió cuando conoció a Luisa. Al principio pensé que era normal, que estaba enamorado y quería impresionarla. Comenzó a pedir dinero prestado para llevarla a restaurantes caros, para comprarle regalos costosos. «Es temporal, mamá. Solo hasta que me establezca en el trabajo», me decía con esa sonrisa que solía derretir mi corazón. Los préstamos se volvieron constantes. La cena de presentación con los padres de ella. El anillo de compromiso. El departamento que rentaron juntos. Siempre había una razón urgente, siempre había una promesa de devolución que nunca se cumplía. Pero yo seguía dando porque era mi hijo, porque lo amaba, porque creía que eventualmente las cosas mejorarían. Después de la boda, las visitas se volvieron esporádicas. Solo aparecían cuando necesitaban algo. Un electrodoméstico nuevo. El pago del auto. Los gastos médicos cuando Luisa se operó la nariz por motivos estéticos. Cada vez la sonrisa de Adolfo era más forzada, sus abrazos más cortos, sus excusas más elaboradas. Luisa siempre tenía algo que comentar sobre mi casa, mi ropa, mi forma de cocinar. «Ay, suegrita, qué anticuada está esta decoración», decía mientras tocaba mis cortinas con desprecio. Mi mamá ya cambió todo su hogar por algo más moderno. Sus críticas eran como pequeñas agujas que se clavaban en mi autoestima. Pero lo que más me dolía era ver cómo mi hijo la seguía en todo. Cuando ella se quejaba de que mi comida tenía demasiada sal, él asentía. Cuando decía que mi casa olía a viejo, él se reía. Cuando sugería que debería modernizar mi guardarropa, él agregaba: «Sí, mamá, Luisa tiene razón». El Adolfo que había criado, el que me dibujaba como superheroína, se había convertido en un extraño que me veía como un recurso financiero. Sus ojos ya no brillaban cuando me veía llegar. Sus abrazos se habían vuelto mecánicos, calculados. Ya no me preguntaba cómo estaba o qué había hecho en la semana. Solo aparecía cuando su cuenta bancaria estaba vacía. Esa tarde, mientras preparaba la comida en mi cocina silenciosa, había recibido su llamada. «Mamá, tenemos algo importante que decirte. ¿Puedes acompañarnos esta noche? Es especial». Su voz sonaba emocionada, casi como cuando era niño. Por un momento pensé que tal vez las cosas habían cambiado, que tal vez me necesitaban por algo más que dinero.
Ahora, sentada en este restaurante lujoso, viendo sus risas cómplices mientras esperaban que pagara una cuenta de $100,000, entendí que había sido una tonta. Que el niño que recordaba ya no existía. Que tal vez hacía años que no existía. Aurelio tosió discretamente, recordándonos que aún esperaba una respuesta. La música había cambiado a algo más suave, pero la tensión en nuestra mesa era cada vez más densa. Otros comensales comenzaron a susurrar entre ellos, claramente intrigados por el drama que se desarrollaba ante sus ojos. Luisa me dio un pequeño codazo, como si fuera una señal amigable entre suegra y nuera. «Venga, suegrita, no nos haga quedar mal delante de todos», murmuró con esa sonrisa falsa pintada en los labios. Los domingos solían ser diferentes en mi casa. Adolfo llegaba temprano con Luisa, y yo preparaba el almuerzo especial que tanto le gustaba cuando era pequeño. Pero con el tiempo, esos domingos se convirtieron en algo más parecido a reuniones de negocios que a encuentros familiares. «Mamá, necesitamos hablar contigo», era siempre la frase con la que Adolfo comenzaba la conversación después del postre. Luisa se acomodaba en el sofá como si fuera la dueña de la casa, revisando su teléfono mientras él me explicaba la nueva emergencia financiera que enfrentaban. Primero fue el refrigerador que se dañó justo cuando acababan de mudarse. Luego el aire acondicionado que no resistió el verano. Después los gastos de la luna de miel que habían subestimado. Cada historia venía acompañada de documentos, facturas, presupuestos que ellos habían preparado cuidadosamente para mostrarme que realmente necesitaban el dinero. «Es solo un préstamo, mamá. En cuanto Luisa consiga el ascenso que le prometieron, te pagamos todo», decía Adolfo mientras ella asentía desde el sofá. Pero ese ascenso nunca llegaba, o llegaba con menos dinero del esperado, o venía acompañado de nuevos gastos que hacían imposible saldar las deudas anteriores. Yo sacaba mi chequera sin protestar mucho. Al fin y al cabo, era mi hijo, y si él necesitaba ayuda, yo estaba ahí para dársela. Además, me consolaba pensar que cuando ellos estuvieran estables económicamente, tal vez podríamos volver a tener esa relación cercana que habíamos perdido. Pero las cantidades fueron aumentando progresivamente. Lo que empezó siendo $500 se convirtió en 2,000. Luego 5,000. Después 10,000 para el enganche del auto nuevo que necesitaban porque el viejo se había descompuesto justo cuando Luisa había conseguido un trabajo mejor remunerado. «Mamá, tú sabes que nosotros no somos de esas personas que se aprovechan de la familia», me decía Luisa con esa voz dulce que había perfeccionado. «Pero es que la vida está tan cara ahora, y con el trabajo nuevo tengo gastos adicionales de ropa y gasolina que no había calculado». Los domingos familiares se fueron espaciando. Ya no venían cada semana, sino cada 15 días. Luego una vez al mes. Finalmente, solo aparecían cuando tenían alguna crisis financiera que resolver. Mis llamadas telefónicas entre semana rara vez eran contestadas, y cuando lo hacían, la conversación era breve y distante. «Estamos muy ocupados, mamá», era la excusa constante. «El trabajo nos tiene agotados». Pero yo los veía en redes sociales cenando en restaurantes caros, viajando los fines de semana, comprando ropa de marca. Su vida social parecía muy activa, solo que ya no incluía a la madre que financiaba gran parte de sus gastos. Una tarde, mientras organizaba mis estados de cuenta bancarios, me di cuenta de cuánto dinero había prestado en los últimos 2 años. La cifra me sorprendió tanto que tuve que revisar los números 3 veces. $65,000. Casi todo mi fondo de emergencia, los ahorros que había acumulado trabajando durante décadas. Esa noche los llamé para preguntarles sobre los pagos pendientes. «Ay, mamá, claro que no nos hemos olvidado», dijo Adolfo con una risa incómoda. «Es solo que ahora con la inflación todo está más caro y apenas nos alcanza para los gastos básicos. Pero en cuanto las cosas mejoren, te pagamos todo de una vez». Luisa tomó el teléfono. «Suegrita, usted sabe que nosotros la queremos mucho. No se preocupe por el dinero, que entre familia esas cosas se arreglan solas». Su tono era condescendiente, como si yo fuera una niña pequeña preocupándose por tonterías. Después de esa llamada comencé a notar otros detalles que antes había pasado por alto, como la forma en que Luisa siempre encontraba defectos en todo lo que yo hacía o tenía. Mi café estaba muy fuerte o muy suave. Mi casa necesitaba renovación urgente. Mi ropa era demasiado conservadora para una mujer de mi edad. «Suegrita, ya es hora de que se modernice un poco», me decía mientras revisaba mi closet con expresión de disgusto. «Mire cómo se viste mi mamá, siempre está a la moda». Y Adolfo asentía, como si las opiniones de su esposa fueran verdades universales que yo debía acatar sin cuestionar. Pero lo que más me dolía era la indiferencia.
Cuando les contaba sobre mis días, sobre el libro que estaba leyendo, sobre la vecina que se había enfermado, ellos me escuchaban con esa cortesía forzada que se tiene con los extraños. Sus ojos se perdían en cualquier parte mientras yo hablaba, y sus respuestas eran monosílabos que dejaban claro que mi vida no les interesaba en absoluto. Una mañana me desperté sintiéndome especialmente sola. Era mi cumpleaños número 67, y por primera vez en años no había recibido ni una llamada temprana de mi hijo. Esperé hasta las 10, luego hasta el mediodía. Finalmente, a las 4 de la tarde, Adolfo me mandó un mensaje de texto. «Feliz cumpleaños, mamá. Estamos en el trabajo, pero te llamamos más tarde». Esa llamada nunca llegó. 3 días después apareció con un ramo de flores marchitas que probablemente había comprado en una gasolinera. «Perdón, mamá, pero el trabajo estuvo loco esta semana», me dijo mientras me daba un abrazo apresurado. Luisa ni siquiera se bajó del auto. Fue entonces cuando comencé a entender que algo había cambiado irreversiblemente en mi relación con ellos. Ya no era la madre querida a quien visitaban por amor, sino la fuente de dinero fácil a quien toleraban por conveniencia. El patrón se había vuelto tan predecible que podía anticipar sus visitas con semanas de anticipación. Siempre llegaban con esa sonrisa ensayada, esa amabilidad exagerada que precedía a las peticiones económicas. Luisa me traía pequeños regalos baratos, como si quisiera suavizar el terreno antes del golpe final. «Ay, suegrita, le traje estas galletas que sé que le gustan», decía mientras me entregaba una caja que probablemente había costado $3. Pero luego, durante la cena, me explicaba cómo necesitaban $15,000 para renovar el baño de su departamento porque se había filtrado agua y todo estaba arruinado. «Es una emergencia real, mamá», agregaba Adolfo mostrándome fotos en su teléfono. «Si no arreglamos esto ahora, va a empeorar y va a costar el doble». Las imágenes se veían terribles, pero algo en sus expresiones me hacía dudar. Sus miradas evasivas, la forma en que se apresuraban a guardar el teléfono cuando yo quería ver más detalles. Una tarde decidí pasar por su edificio, solo para saludarlos y ver cómo estaban. El portero me conocía porque había ido varias veces a dejarles dinero o comida. «Señora Lourdes, ¿busca a su hijo?» Ellos salieron temprano, creo que fueron al centro comercial nuevo. Subí hasta su piso y toqué la puerta. Nadie respondió, pero pude escuchar música adentro. Me quedé ahí varios minutos, confundida. Finalmente, la vecina de al lado salió y me reconoció. «Ah, señora, ¿busca a Adolfo y Luisa?» Los vi salir hace como una hora cargando unas maletas. Creo que se iban de viaje. El baño que supuestamente estaba destruido funcionaba perfectamente. Lo supe porque esa misma vecina me contó que había estado ahí la semana anterior y todo se veía normal. De hecho, tienen un baño muy bonito, todo renovado. Lo terminaron de arreglar hace como 6 meses. Esa noche no pude dormir. Las piezas comenzaron a encajar de una manera que me revolvía el estómago. Los viajes misteriosos que subían a redes sociales justo después de haberme pedido dinero para emergencias. La ropa nueva que Luisa estrenaba cada vez que la veía. El auto último modelo que habían comprado porque el anterior se había descompuesto irreparablemente. Al día siguiente revisé sus perfiles en internet con más atención. Habían estado en Cancún el fin de semana pasado, el mismo fin de semana en que supuestamente no tenían dinero ni para la gasolina. Las fotos mostraban un hotel de 5 estrellas, cenas en restaurantes de lujo, compras en tiendas de marca. Todo financiado, aparentemente, con el dinero que yo les había dado para emergencias médicas. Durante los siguientes días comencé a prestar más atención a las inconsistencias en sus historias. La emergencia médica de Luisa, que resultó ser una cirugía estética completamente electiva. El robo en su departamento que había requerido reemplazar todos los electrodomésticos, pero del cual nunca presentaron denuncia policial. «Mamá, ya sabes cómo es la policía aquí, no sirve para nada reportar estas cosas», me había dicho Adolfo cuando le pregunté por los papeles del seguro. «Preferimos simplemente comprar todo nuevo y ya». Pero cuando pasé por su edificio, el portero me confirmó que no había habido ningún robo en todo el año. Me sentí como una tonta por haber creído tantas mentiras durante tanto tiempo. Por haber sido tan ingenua, tan dispuesta a ayudar sin hacer preguntas. Por haber confundido mi amor de madre con la complicidad en un esquema que me estaba vaciando los ahorros de toda una vida. Una mañana, mientras tomaba café sola en mi cocina, llegó a una conclusión dolorosa pero necesaria. Mi hijo y su esposa me habían convertido en su banco personal. No les importaba mi bienestar, mis propios sueños o mi seguridad financiera.
Solo les importaba mantener el flujo de dinero que les permitía vivir por encima de sus posibilidades. Esa tarde tomé una decisión que cambiaría todo. Fui al banco y abrí una cuenta nueva, una cuenta de la cual ellos no sabían nada. Transferí la mayor parte de mis ahorros restantes a esa cuenta nueva. Si iban a seguir pidiéndome dinero, al menos yo tendría control sobre cuánto y cuándo. También comencé a investigar sobre mis propios sueños postergados. Busqué información sobre clases de manejo para adultos mayores. Revisé los precios de autos usados en buen estado. Exploré opciones de viajes que siempre había querido hacer, pero que había pospuesto por no tener con quién ir o por no ser el momento apropiado. Por primera vez en años, comencé a pensar en mí misma no como la madre que debía resolver los problemas de otros, sino como Lourdes Telles, una mujer de 67 años que aún tenía derecho a perseguir sus propios sueños y caprichos. La llamada llegó exactamente 2 semanas después, como si hubieran estado esperando el tiempo prudente antes de la siguiente petición. Mamá, necesitamos verte urgentemente. Es sobre la celebración de nuestro aniversario de bodas. Queremos hacer algo especial para agradecer a todas las personas que nos han apoyado. La ironía de esas palabras me habría hecho reír si no fuera tan triste. Querían agradecer a las personas que los habían apoyado organizando una fiesta que yo financiaría. Era el colmo del descaro, pero también era la oportunidad perfecta para poner en práctica el plan que había estado desarrollando durante las últimas semanas. Claro, hijo, le respondí con una voz más calmada de la que había usado en meses. Cuéntame todos los detalles. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía mis propios planes para esa reunión. La llamada había sido diferente esta vez. Adolfo sonaba más emocionado de lo usual, casi como cuando era niño y quería contarme algo importante. Mamá, vamos a celebrar nuestro 5º aniversario de bodas por todo lo alto. Luisa encontró el restaurante perfecto, ya sabes, donde van todas las parejas importantes de la ciudad. Luisa había tomado el teléfono después, con esa voz melosa que reservaba para las ocasiones especiales. Suegrita querida, queremos que sea una noche inolvidable. Hemos invitado a toda la familia, a los amigos de trabajo, a las personas más importantes de nuestras vidas. Y por supuesto, usted va a ser la invitada de honor. Invitada de honor. Las palabras resonaron en mi cabeza con un eco amargo. Sabía exactamente lo que significaba ese título en el vocabulario de ellos. Significaba que sería la persona que pagaría por el honor de ver cómo otros disfrutaban de una fiesta costosa que yo financiaría. ¿Y cuánto creen que costará toda esa celebración?, pregunté con una curiosidad fingida. Hubo un silencio breve del otro lado de la línea, seguido por risitas nerviosas. «Ay, mamá, no se preocupe por esos detalles», dijo Adolfo rápidamente. «Lo importante es que estemos todos juntos celebrando el amor y la familia. El dinero es lo de menos cuando se trata de momentos especiales como este». Pero Luisa, siempre más directa en sus ambiciones, agregó: «Bueno, suegrita, calculamos que seremos como 60 personas. El menú que elegimos está divino, con mariscos frescos y los mejores cortes de carne. Y por supuesto, los vinos tienen que estar a la altura de la ocasión». 60 personas. Menú de mariscos y cortes finos. Vinos de calidad. En el restaurante más caro de la ciudad. Rápidamente calculé en mi cabeza que estaríamos hablando de al menos $80,000, probablemente más si agregaban música en vivo y decoración especial como acostumbraban hacer. «Suena maravilloso», respondí, sorprendiéndome a mí misma por lo tranquila que sonaba mi voz. «Estoy segura de que será una noche que ninguno de nosotros olvidará jamás». Durante los días siguientes, Luisa me llamaba constantemente para contarme los detalles de la organización. El tipo de flores que había elegido para los centros de mesa. El menú degustación que había diseñado con el chef. La banda que tocaría música romántica durante la cena. Cada detalle era más costoso que el anterior. «Y mamá», agregó Adolfo en una de esas llamadas, «hemos pensado que sería hermoso si usted dijera unas palabras durante la cena. Ya sabe, algo emotivo sobre el matrimonio, la familia, el amor que nos une a todos». Querían que hiciera un discurso. Que me parara frente a 60 personas a hablar sobre el amor familiar mientras ellos reían por dentro sabiendo que yo estaba pagando cada bocado que esos invitados se llevaran a la boca. Era una humillación disfrazada de honor, una bofetada envuelta en papel de regalo. «Por supuesto», les dije. «Será un placer compartir algunas palabras sobre lo que significa la familia para mí». Durante esa semana tuve mucho tiempo para pensar. Para reflexionar sobre cómo había llegado hasta ese punto, donde mi propio hijo me veía como un recurso en lugar de como una persona.
para entender que mi generosidad había sido confundida con debilidad, mi amor con obligación. Una tarde, mientras caminaba por el parque cerca de mi casa, me encontré con Ignacia, mi nieta de 16 años. Era la hija de mi difunta hija Clara, y vivía con su abuelo paterno desde que Clara había muerto en un accidente 3 años atrás. Rara vez la veía porque Adolfo siempre tenía excusas para no incluirla en las reuniones familiares. «Abuela Lourdes», me gritó desde una banca donde estaba sentada leyendo un libro. Corrió hacia mí con esa sonrisa genuina que me recordó inmediatamente a Clara. «¿Qué hace por aquí? Casi nunca la veo». Nos sentamos juntas en la banca y comenzamos a hablar. Me contó sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre los libros que le gustaba leer. Era inteligente y observadora, con una madurez que me sorprendió para su edad. Y entonces, como si hubiera estado esperando la oportunidad, me hizo una pregunta que me desarmó completamente. «Abuela, ¿por qué el tío Adolfo nunca me invita a las reuniones familiares? ¿Por qué actúa como si yo no existiera?». No supe qué responderle. ¿Cómo le explicas a un adolescente que su tío probablemente la ve como un gasto innecesario, como alguien que podría reclamar parte de la herencia o del afecto familiar que él quiere monopolizar para sí mismo? También sé lo del dinero, continuó Ignacia con una voz más suave. Mi abuelo me contó que el tío Adolfo siempre le está pidiendo dinero prestado a usted. Dice que es una lástima porque usted trabajó toda su vida para esos ahorros. Sus palabras fueron como un despertar. Si hasta un adolescente de 16 años podía ver lo que estaba pasando, ¿cómo había tardado yo tanto en entenderlo? ¿Cómo había permitido que mi amor ciego me convirtiera en cómplice de mi propia explotación? «Ignacia», le dije tomando sus manos entre las mías, «¿tú qué crees que debería ser una persona cuando se da cuenta de que le están aprovechando?». Ella me miró con esos ojos sabios que había heredado de su madre. «Creo que debería defenderse, abuela. Creo que todos merecemos respeto, sin importar cuánto amemos a alguien». Esa noche, después de hablar con Ignacia, supe exactamente qué iba a hacer en la cena de aniversario. Tenía una semana para prepararme, una semana para planear la conversación más importante de mi vida. Una semana para decidir si seguiría siendo la víctima silenciosa o si finalmente me convertiría en la mujer que mi nieta necesitaba ver. El dinero seguía en mi cuenta nueva, intacto, esperando. Pero esta vez no saldría de ahí para financiar los caprichos de otros. Esta vez iba a quedar donde pertenecía, conmigo, para mis propios sueños, para mi propia vida, para la mujer que había trabajado 67 años para tener derecho a decidir su propio destino. Los días que siguieron a mi encuentro con Ignacia fueron diferentes. Por primera vez en años me desperté cada mañana con un propósito claro en mente. No era el propósito de servir a otros, de resolver problemas ajenos, o de ser la solución a las crisis financieras de mi hijo. Era el propósito de recuperar mi propia vida. Comencé a escribir en un cuaderno viejo que encontré en un cajón. Escribía pensamientos, reflexiones, frases que me venían a la mente mientras procesaba todo lo que había vivido. «Merezco más que esto», escribí una mañana mientras tomaba café. La frase se quedó conmigo todo el día, repitiéndose en mi cabeza como un mantra. Al día siguiente escribí: «No necesito permiso para empezar de nuevo». Esta frase me hizo sonreír porque me di cuenta de que era cierta. A los 67 años todavía tenía tiempo para hacer cosas que nunca había hecho, para ser la persona que realmente quería ser, no la persona que otros esperaban que fuera. Durante esos días también comencé a hacer planes concretos. Busqué en internet escuelas de manejo que ofrecieran clases para adultos mayores. Encontré una que tenía excelentes referencias y quedaba cerca de mi casa. La instructora, según las reseñas, se especializaba en estudiantes que nunca habían manejado y tenía una paciencia extraordinaria. También comencé a mirar autos en las páginas de clasificados. No quería algo extravagante, solo un vehículo confiable que me diera la libertad de ir a donde quisiera sin depender de nadie. Un pequeño sedán azul llamó mi atención. Tenía pocos kilómetros, estaba en excelente estado y el precio era razonable. «Se acerca el día en que dejarán de subestimarme», escribí en mi cuaderno el miércoles por la tarde. Estaba sentada en mi sala, viendo por la ventana hacia la calle donde otros carros pasaban libremente, llevando a sus conductores hacia destinos que ellos mismos habían elegido. Adolfo llamó ese jueves para confirmar los detalles de la cena. «Mamá, todo está perfecto. El restaurante confirmó el menú, la banda ya está contratada, y Luisa eligió las flores más hermosas que hayas visto. Va a ser una noche espectacular». «Estoy segura de que sí», le respondí. «Tengo muchas ganas de estar ahí y de dar ese discurso que me pidieron». «Perfecto, mamá. Y no se preocupe por nada,
nosotros nos encargamos de todos los detalles. Usted solo tiene que llegar hermosa y disfrutar de la celebración. Después de colgar, escribí en mi cuaderno, no vine a vengarme. Vine a recuperar lo que me pertenece. Esta frase me dio una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. No se trataba de lastimar a Adolfo o a Luisa. Se trataba de recuperar mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a decidir sobre mi propia vida y mi propio dinero. El viernes decidí visitar la escuela de manejo. La instructora, una mujer de unos 50 años llamada Carmen, me recibió con una sonrisa cálida y genuina. Señora Lourdes, qué gusto conocerla. Me contó por teléfono que quiere aprender a manejar. ¿Puedo preguntarle qué la motivó a tomar esta decisión a esta edad? Quiero ser independiente, le respondí sin dudar. Quiero poder ir a donde yo decida, cuando yo decida, sin tener que pedirle favores a nadie. Carmen asintió con comprensión. Es una razón perfecta. Muchas de mis estudiantes adultas me dicen lo mismo. Manejar no es solo una habilidad, es libertad. Me explicó cómo funcionaban las clases, cuánto tiempo tomaría el proceso, y me aseguró que era completamente normal aprender a manejar a cualquier edad. ¿Cuándo podríamos empezar?, le pregunté. ¿Qué le parece el próximo lunes? Podríamos tener la primera clase teórica y luego, si se siente cómoda, hacer una práctica muy básica en el estacionamiento. Perfecto, le dije. El lunes comenzamos. Esa tarde también fui a ver el auto azul que había visto en línea. El vendedor era un hombre mayor, amable y honesto. Este carro perteneció a una maestra jubilada que lo usaba solo para ir al supermercado y a la iglesia, me explicó mientras me mostraba el motor. Está en condiciones excelentes, y tiene todos los mantenimientos al día. Me subí al asiento del conductor por primera vez en mi vida. Se sentía extraño pero emocionante estar ahí, con el volante frente a mí, imaginando todas las aventuras que podría tener una vez que aprendiera a manejarlo. ¿Podría apartármelo hasta el miércoles de la próxima semana?, le pregunté. Por supuesto, señora. Le voy a guardar el auto. Solo necesito un pequeño depósito para asegurar la venta. Saqué el dinero de mi nueva cuenta bancaria y pagué el depósito. Era dinero mío, ganado con mi trabajo, guardado con mi esfuerzo, y ahora lo estaba usando para algo que realmente quería para mí misma. La sensación era embriagadora. El sábado por la mañana me levanté más temprano de lo usual. Me preparé un desayuno especial, con todo lo que me gustaba, huevos revueltos con queso, pan tostado con mermelada de fresa, café con leche. Mientras comía, escribí en mi cuaderno la frase que sería mi guía para la cena del domingo. Al final, no es el dinero lo que me define. Es mi capacidad de levantarme una y otra vez. Pasé el resto del sábado organizando mi ropa, eligiendo el vestido que usaría para la cena. Escogí uno azul marino que me había regalado Clara años atrás, pero que nunca había usado porque Luisa había comentado que era demasiado formal para una mujer de mi edad. Esa noche lo usaría con orgullo. También preparé mentalmente las palabras que diría en mi discurso. No serían las palabras que ellos esperaban escuchar sobre el amor familiar y la unión. Serían mis palabras, honestas y necesarias, sobre el respeto mutuo y la dignidad personal. El domingo amaneció soleado y claro. Me desperté sintiéndome más tranquila de lo que había estado en meses. Desayuné con calma, leí un poco, y por la tarde me arreglé cuidadosamente para la cena. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer diferente. Ya no era la Lourdes sumisa que siempre cedía ante las demandas de otros. Era una mujer que había tomado una decisión importante y estaba lista para las consecuencias. Antes de salir hacia el restaurante, escribí una última frase en mi cuaderno. Hoy termina una etapa de mi vida y comienza otra. Cerré el cuaderno, lo guardé en mi bolsa junto con mis llaves de casa, mi teléfono, y mi nueva tarjeta de débito de la cuenta que ellos no conocían. Estaba lista para la noche que cambiaría todo. Llegué al restaurante 5 minutos antes de la hora acordada. El lugar era aún más lujoso de lo que había imaginado. Ventanas de piso a techo con vista a la ciudad, mesas elegantes con manteles blancos, y un piano de cola donde un músico tocaba melodías suaves. Los meseros vestían uniformes impecables y se movían con la precisión de quienes están acostumbrados a atender clientela exigente. Adolfo y Luisa ya estaban ahí, recibiendo a los invitados con sonrisas radiantes. Luisa llevaba un vestido rojo que probablemente había costado más de lo que yo gastaba en ropa durante 6 meses. Su collar de perlas parecía auténtico, y sus zapatos tenían esa marca italiana que siempre mencionaba cuando quería impresionar a alguien. «Mamá, llegó justo a tiempo», me dijo Adolfo mientras me daba un abrazo superficial. «Mire qué hermoso quedó todo».
Luisa se encargó de cada detalle. El salón privado que habían reservado estaba decorado con flores blancas y doradas. Había por lo menos 8 mesas redondas, cada una con capacidad para 8 personas. Rápidamente conté los invitados que iban llegando, compañeros de trabajo, amigos de la universidad, primos lejanos, vecinos que apenas conocía. Todas personas que disfrutarían de una cena costosa cortesía de mis ahorros. Suegrita, se ve preciosa, me dijo Luisa acercándose con esa sonrisa ensayada. La mesa principal está allá, al frente, donde todos puedan verla cuando dé su discurso. Va a ser tan emotivo tenerla ahí compartiendo sus palabras de sabiduría con todos nosotros. Me llevó hacia una mesa redonda en el centro del salón, donde ya estaban sentados algunos familiares cercanos. Entre ellos reconocí a los padres de Luisa, una pareja mayor que siempre me había tratado con cortesía distante. También estaban 2 tías de Adolfo que no veía desde la boda, y algunos primos que recordaba vagamente de reuniones familiares pasadas. El menú ya estaba decidido, por supuesto. Entrada de mariscos frescos, sopa de langosta, plato principal con opciones de filete de res o salmón atlántico, y postre de chocolate belga. Los vinos habían sido seleccionados por el sommelier del restaurante, y cada mesa tenía botellas que costaban más de lo que muchas familias gastan en comida durante un mes. Todo se ve delicioso, comenté mientras hojeaba el menú que Luisa me había puesto frente a mí. Deben estar muy emocionados de celebrar su aniversario de esta manera tan especial. Ay sí, suegrita, respondió Luisa con los ojos brillantes. Siempre soñé con tener una celebración así. Ya sabe cómo es una. Cuando era niña veía las fiestas elegantes en las películas y pensaba que algún día yo también tendría algo así de hermoso. Adolfo se acercó y puso su mano en mi hombro. Mamá, en un rato vamos a hacer el brindis oficial, y después será su turno para el discurso. Estoy seguro de que va a decir algo hermoso sobre la familia y lo importante es que somos todos para usted. Oh, sí, le respondí con una sonrisa que esperaba se viera natural. Tengo preparadas algunas palabras que creo van a sorprender a todos los presentes. La cena comenzó con gran fanfarria. Los meseros sirvieron las entradas con una sincronización perfecta, y el sommelier fue mesa por mesa explicando las características de cada vino. Las conversaciones fluían, las risas llenaban el aire, y todo el mundo parecía estar pasando un momento maravilloso. Yo comí con tranquilidad, observando a mi alrededor, memorizando cada detalle de esa noche. La forma en que Luisa se aseguraba de que todos notaran su anillo nuevo. Como Adolfo contaba anécdotas de su luna de miel, como si hubiera sido financiada con su propio dinero. La manera en que ambos recibían felicitaciones y elogios por la elegancia de la celebración. Durante el plato principal, Luisa se inclinó hacia mí y me susurró, «Suegrita, ¿verdad que todo está perfecto? Sabía que usted iba a estar orgullosa de cómo organizamos todo. Esta es exactamente la clase de celebración que merecemos después de 5 años de matrimonio». «Absolutamente», le respondí. «Es exactamente lo que se merecen». Después del postre, Adolfo se puso de pie y pidió la atención de todos los presentes. El pianista dejó de tocar, las conversaciones se silenciaron, y todas las miradas se dirigieron hacia él. «Queridos familiares y amigos», comenzó con voz clara y segura, «Luisa y yo queremos agradecerles por acompañarnos en esta noche tan especial. 5 años de matrimonio han sido los mejores de nuestras vidas, y poder celebrarlo con todas las personas que queremos es un regalo que nunca olvidaremos». Hubo aplausos y sonrisas por todo el salón. Luisa se puso de pie junto a él, radiante, disfrutando cada segundo de atención. «También queremos agradecer especialmente a mi madre, Lourdes Telles», continuó Adolfo mientras me señalaba, «quien siempre ha estado ahí para apoyarnos en cada momento importante de nuestras vidas. Mamá, sin usted nada de esto sería posible». Más aplausos, esta vez dirigidos hacia mí. Sentí todas las miradas fijas en mi rostro, esperando que me pusiera de pie para recibir el reconocimiento. Pero me quedé sentada, sonriendo con calma, sabiendo que mi momento llegaría muy pronto. «Y ahora», dijo Luisa tomando el micrófono, «queremos invitar a nuestra querida suegra a que nos comparta algunas palabras. Sabemos que tiene mucha sabiduría para compartir sobre el amor, la familia, y lo importante que es apoyarnos mutuamente en los momentos especiales». El mesero Aurelio se acercó discretamente a nuestra mesa con una bandeja plateada en las manos. Reconocí inmediatamente lo que traía, la cuenta de la cena. Sus ojos se movían nerviosamente entre Adolfo, Luisa y yo, claramente incómodo con la situación que estaba a punto de desarrollarse. Me puse de pie lentamente, alicé mi vestido azul marino, y caminé hacia el micrófono que Luisa me extendía con una sonrisa confiada. El salón estaba en completo silencio,
60 personas esperando escuchar palabras emotivas sobre el amor familiar y la unión. Tomé el micrófono en mis manos y respiré profundamente. Era el momento que había estado esperando toda la semana. El momento en que finalmente diría mi verdad. Queridos invitados, comencé con voz clara y firme, esta noche es verdaderamente especial, aunque tal vez no por las razones que ustedes imaginan. El silencio en el salón era tan completo que se podía escuchar el tintineo suave de los cubiertos contra los platos. 60 pares de ojos me miraban expectantes, esperando las palabras emotivas sobre el amor familiar que Adolfo y Luisa habían prometido. Pero yo tenía algo muy diferente preparado para ellos. Durante los últimos 5 años he observado cómo esta pareja ha construido su matrimonio. Continué, manteniendo mi voz serena pero firme. He sido testigo de sus alegrías, sus planes, sus sueños. Y también he sido testigo de algo más. Pude ver cómo la sonrisa comenzó a desvanecerse del rostro de Luisa. Adolfo me miraba con una expresión de confusión creciente, como si no pudiera entender hacia dónde se dirigía mi discurso. Aurelio seguía ahí, con la cuenta en la bandeja, esperando el momento apropiado para entregarla. He sido testigo de cómo 2 personas pueden confundir el amor de una madre con un recurso económico, dije, sintiendo cómo cada palabra salía de mi boca con una claridad cristalina. He visto cómo se puede tomar la generosidad de alguien y convertirla en una obligación tácita. Los murmullos comenzaron a circular por las mesas. Los invitados intercambiaban miradas confundidas, algunos comenzando a entender que este no era el discurso sentimental que habían esperado. Los padres de Luisa se veían particularmente incómodos, mirando alternadamente hacia su hija y hacia mí. Durante estos años, continué, he prestado $65,000 para emergencias que resultaron ser vacaciones. Para crisis médicas que resultaron ser cirugías estéticas. Para reparaciones urgentes de casas que estaban en perfectas condiciones. Adolfo se puso de pie abruptamente. Mamá, creo que este no es el momento ni el lugar para... Siéntate, hijo, le dije con una firmeza que ni yo sabía que tenía. Es exactamente el momento y el lugar. Porque esta noche, frente a todas estas personas que van a disfrutar de una cena de $100,000, quiero que sepan quién la está pagando y por qué. El silencio se hizo aún más denso. Pude ver cómo algunos invitados comenzaban a sentirse incómodos, mirando hacia las salidas, claramente deseando estar en cualquier otro lugar. Pero nadie se movió. Era como si todos estuvieran hipnotizados por el drama que se desarrollaba frente a sus ojos. Hace una semana, continué, mi nieta Ignacia me preguntó qué debería hacer una persona cuando se da cuenta de que la están aprovechando. Y yo le dije que debería defenderse, que todos merecemos respeto sin importar cuánto amemos a alguien. Luisa intentó acercarse al micrófono. Suegrita, creo que hay un malentendido. No hay ningún malentendido, la interrumpí, manteniendo el micrófono fuera de su alcance. El malentendido lo tuvieron ustedes al pensar que yo pagaría esta cuenta. Fue entonces cuando Aurelio, sintiendo que había llegado el momento, se acercó a nuestra mesa y colocó la bandeja con la cuenta frente a Adolfo y Luisa. El papel blanco se veía pequeño en esa bandeja plateada, pero todos sabíamos que contenía una cifra que cambiaría el rumbo de la noche. $100,000, anuncié al micrófono para que todos pudieran escuchar. Eso es lo que cuesta esta celebración que ustedes planearon contando con mi dinero. Champagne francés, langosta fresca, música en vivo, flores importadas. Todo pagado, asumían ustedes, por la madre que siempre resuelve los problemas. Adolfo tomó la cuenta con manos temblorosas. Su rostro palideció cuando vio la cifra total. Luisa se inclinó para ver el papel y su expresión cambió dramáticamente de la sonrisa confiada a algo que parecía pánico puro. Pero esta noche, continué, sintiendo una fuerza interior que no sabía que poseía, esta noche las cosas van a ser diferentes. Esta noche ustedes van a aprender lo que significa ser responsables de sus propias decisiones. Los murmullos se convirtieron en conversaciones susurradas. Algunos invitados comenzaron a levantarse discretamente de sus asientos, claramente sintiendo que habían sido testigos involuntarios de algo muy privado e incómodo. Mamá, por favor, susurró Adolfo, acercándose a mí con la cuenta en la mano. No podemos hacer esto aquí, frente a toda esta gente. Hablemos en privado después. No, respondí firmemente. Durante años hemos hablado en privado, y en privado tú me has mentido, me has manipulado, me has tratado como un banco personal. Si van a humillarme esperando que pague sus lujos, entonces van a ser humillados cuando yo me niegue. Luisa intentó una sonrisa desesperada dirigida hacia los invitados. Disculpen, todos.
Mi suegra está pasando por un momento difícil. Tal vez deberíamos. Estoy pasando por un momento de claridad, la corregí, volviendo mi atención hacia el micrófono. Un momento en el que finalmente entiendo que merezco respeto, que mi dinero es mío para hacer con él lo que yo decida, y que ya no voy a ser la solución automática a los problemas que otros crean para sí mismos. Aurelio se acercó nuevamente, esta vez dirigiéndose directamente a Adolfo. Señor, necesitamos proceder con el pago. La cocina quiere cerrar la cuenta de esta mesa. Adolfo miró la cuenta, luego me miró a mí. Luego miró a todos los invitados que ahora estaban completamente silenciosos, esperando ver cómo se resolvería esta situación. Mamá, no podemos discutir esto aquí. La cuenta se tiene que pagar. Tienes razón, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. La cuenta se tiene que pagar. Pero no por mí. Saqué mi bolsa y de ella tomé mi nuevo cuaderno, el mismo donde había estado escribiendo mis reflexiones durante la semana. Lo abrí en la página donde había escrito mi frase favorita y leí en voz alta: no vine a vengarme. Vine a recuperar lo que me pertenece. Lo que me pertenece, repetí mirando directamente a Adolfo y a Luisa, es mi dignidad, mi derecho a decidir sobre mi dinero, y mi libertad de decir no cuando algo no me parece correcto. Cerré el cuaderno y lo guardé en mi bolsa. Luego saqué las llaves de mi casa y mi teléfono, asegurándome de que todo estuviera en su lugar. Aurelio, le dije al mesero con una sonrisa genuina, ellos se harán cargo de la cuenta. Yo me voy. La expresión de shock en los rostros de Adolfo y Luisa no tenía precio. Era como si no pudieran procesar lo que estaba sucediendo, como si la posibilidad de que yo me negara a pagar nunca hubiera cruzado por sus mentes. Mamá, no puedes irte así, dijo Adolfo con voz desesperada. No podemos pagar esto. Tú sabes que no tenemos ese dinero. Entonces tal vez debieron pensarlo antes de ordenar champaña de $300 la botella, respondí, caminando hacia la salida del salón privado. Los invitados me miraban pasar con una mezcla de admiración y shock. Algunos de los familiares mayores incluso asintieron con aprobación, como si hubieran estado esperando que alguien finalmente pusiera límites. Cuando llegué a la puerta del salón, me volteé una última vez hacia Adolfo y Luisa, que seguían parados junto a la mesa principal con la cuenta en las manos, completamente paralizados. Que tengan una noche memorable, les dije con una sonrisa serena. Estoy segura de que lo será. Y con eso, salí del restaurante, dejándolos con su cuenta de $100,000, sus 60 invitados, y la realización de que el banco familiar acababa de cerrar para siempre. El aire fresco de la noche me recibió como un abrazo liberador cuando salí del restaurante. Mis pasos sobre la acera tenían un ritmo diferente, más firme, más decidido. Por primera vez en años no cargaba el peso de las expectativas ajenas sobre mis hombros. Era solo Lourdes Telles caminando hacia su propia vida. Tomé un taxi hasta mi casa y durante todo el trayecto no pude dejar de sonreír. El conductor, un hombre mayor de aspecto amable, me miró por el espejo retrovisor. Se ve muy contenta, señora. Buena noche. La mejor noche que he tenido en mucho tiempo, le respondí con sinceridad. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue sacar mi cuaderno y escribir: hoy recuperé mi vida. Luego me preparé una taza de té y me senté en mi sala, procesando todo lo que había sucedido. Mi teléfono comenzó a sonar insistentemente, pero lo puse en silencio. No estaba lista para las llamadas desesperadas que sabía que vendrían. Al día siguiente, lunes, tuve mi primera clase de manejo con Carmen. Se ve diferente, me dijo cuando llegué a la escuela. Más segura de sí misma. Le conté brevemente lo que había pasado la noche anterior, y ella se rió con genuina alegría. ¡Qué mujer tan valiente! Ahora entiendo por qué quiere aprender a manejar. La libertad llama. La lección fue mejor de lo que había esperado. Aunque era mi primer contacto real con un volante, Carmen tenía razón, me sentía más segura de mí misma. El miércoles vamos a practicar en una calle tranquila, me dijo al final de la clase. Va a ver que pronto estará manejando por toda la ciudad. El martes fui a recoger mi auto azul. El vendedor me entregó las llaves con una sonrisa cálida. Felicidades, señora Lourdes. Estoy seguro de que va a disfrutar mucho su nuevo auto. Firmé los papeles con mi nombre completo, pagué con el dinero de mi cuenta nueva, y oficialmente me convertí en propietaria de mi primer vehículo. Esa tarde, mientras admiraba mi auto estacionado frente a mi casa, Ignacia apareció caminando por la acera. Abuela, es suyo ese auto. Su sonrisa era radiante cuando le conté sobre mis clases de manejo y mis planes de independencia. Estoy tan orgullosa de usted, me dijo abrazándome fuerte.
Mi abuelo me contó lo que pasó en el restaurante. Dice que todo el pueblo está hablando de cómo usted se defendió. Durante los días siguientes, las llamadas de Adolfo y Luisa se volvieron constantes. Finalmente decidí contestar una de ellas. Mamá, tenemos que hablar, dijo Adolfo con voz cansada. Lo que pasó en el restaurante fue muy difícil para todos. Imagino que sí, respondí con calma. ¿Cómo resolvieron el asunto de la cuenta? Hubo un silencio largo antes de que respondiera. Tuvimos que pedir ayuda a los padres de Luisa. Fue muy humillante. Algunos invitados se fueron sin terminar la cena. Otros comentaron que nunca habían visto algo así. Entiendo, dije sin mostrar ni satisfacción ni lástima. ¿Y qué querías decirme? Queremos disculparnos. Nos damos cuenta de que tal vez te hemos pedido demasiado dinero últimamente. Podríamos hacer un plan de pagos para devolverte lo que te debemos. Era la primera vez en años que escuchaba a mi hijo reconocer que me debía dinero. Pero algo en su tono me decía que la disculpa venía más del pánico de perder su fuente de financiamiento que de un arrepentimiento genuino. Adolfo, le dije con la voz más suave que pude, yo no quiero que me devuelvas el dinero. Quiero que entiendas que las cosas han cambiado. Ya no voy a ser la solución a tus problemas financieros. Tienes 32 años y es hora de que aprendas a vivir dentro de tus posibilidades. Pero mamá, somos familia. Las familias se ayudan mutuamente. Tienes razón, le respondí. Las familias se ayudan mutuamente. Pero ayudar no significa resolver todos los problemas de otros. Ayudar significa estar ahí emocionalmente, apoyarse en los momentos difíciles, respetarse mutuamente. No significa ser un banco personal. La conversación terminó sin resolución clara, pero yo me sentía en paz con mi posición. Durante las semanas siguientes, Adolfo y Luisa intentaron varias estrategias para reconectarse conmigo. Invitaciones a cenas caseras, regalos pequeños, llamadas para preguntarme cómo estaba. Pero algo fundamental había cambiado en la dinámica, y todos lo sabíamos. Mis clases de manejo progresaron rápidamente. En 2 semanas ya estaba manejando por calles con tráfico ligero. En un mes, Carmen me declaró lista para el examen de licencia. Es una de mis estudiantes más determinadas, me dijo el día que pasé el examen. Creo que va a disfrutar mucho su nueva independencia. Con mi licencia nueva y mi auto azul, comencé a explorar lugares que siempre había querido visitar pero que había pospuesto por falta de transporte. Fui a la playa un martes por la mañana, solo porque podía. Visité museos en ciudades cercanas. Manejé hasta el pueblo donde había nacido y almorcé en el restaurante donde mi madre trabajaba cuando yo era niña. Cada viaje era una pequeña aventura, una confirmación de que a los 67 años aún tenía mucho por descubrir sobre el mundo y sobre mí misma. Mi auto se convirtió en más que un medio de transporte, era un símbolo de mi nueva vida. 6 meses después de la noche del restaurante, Ignacia me visitó con noticias importantes. Abuela, gané una beca para estudiar literatura en la universidad. Mi abuelo dice que usted siempre creyó en la educación y que mi mamá estaría orgullosa. La abracé con lágrimas en los ojos. Tu mamá estaría más que orgullosa. Y yo también lo estoy. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de usted ahora?, me preguntó mientras tomábamos té en mi cocina. Que parece más joven. Como si hubiera encontrado algo que había perdido. Tenía razón. Había encontrado algo que había perdido, mi propio valor, mi derecho a decir no, mi libertad para elegir cómo usar mi tiempo y mi dinero. Había encontrado a la Lourdes que existía más allá de ser la madre que resolvía problemas ajenos. Adolfo y yo eventualmente desarrollamos una relación nueva, diferente, más distante en términos financieros, pero paradójicamente más honesta en términos emocionales. Las visitas se volvieron menos frecuentes, pero más genuinas. Ya no venía solo cuando necesitaba dinero, sino cuando realmente quería verme. Creo que aprendí algo importante esa noche en el restaurante, me dijo durante una de esas visitas nuevas. Aprendí que el respeto no se hereda automáticamente. Se gana. Una tarde, mientras manejaba mi auto azul por la carretera que llevaba a la montaña, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en mi vida. El dinero que había estado destinado a resolver crisis ajenas ahora financiaba mis propios sueños. Los domingos que había dedicado a escuchar problemas de otros ahora los usaba para leer, para cocinar lo que me gustaba, para visitar lugares nuevos. Detuve el auto en un mirador y contemplé el paisaje que se extendía frente a mí. Valles verdes, montañas azules en la distancia, un cielo infinito que me recordaba todas las posibilidades que aún tenía por delante.
Saqué mi cuaderno y escribí la frase que resumía todo lo que había aprendido. Al final, no es el dinero ni las expectativas de otros lo que me define. Es mi capacidad de elegir mi propia vida, una y otra vez. Guardé el cuaderno, encendí el auto, y continué manejando hacia el horizonte que me esperaba con todos sus misterios y promesas. Han pasado 2 años desde aquella noche en el restaurante, y mientras escribo estas palabras en mi pequeño estudio, con una taza de café humeante a mi lado y la vista de mi jardín a través de la ventana, me doy cuenta de cuánto he cambiado. No solo externamente, aunque debo admitir que el corte de cabello más moderno y la ropa que ahora elijo porque me gusta, no porque otros la prueben, me han dado un aire más juvenil. El cambio más profundo ha sido interno, en la forma en que me veo a mí misma y en la forma en que permito que otros me traten. Durante 65 años de mi vida, creí que ser una buena madre, una buena mujer, significaba sacrificarme constantemente por otros. Creí que mi valor se medía por cuánto podía dar, cuánto podía resolver, cuánto podía soportar en silencio. Creí que el amor se demostraba diciendo sí a todo, cediendo siempre, poniendo las necesidades de otros antes que las mías sin excepción. Ahora entiendo que esa no era generosidad, era una forma sutil de autoabandono. Cada vez que decía sí cuando quería decir no, cada vez que daba dinero que necesitaba para mis propios sueños, cada vez que aguantaba una humillación en silencio, estaba enviando el mensaje de que mi bienestar no importaba, de que mi felicidad era secundaria, de que yo no merecía respeto. El camino hacia el despertar no fue fácil. Durante años normalicé comportamientos que ahora veo claramente como abusivos. Las mentiras sobre emergencias financieras, las manipulaciones emocionales, el chantaje sentimental disfrazado de amor familiar. Me había acostumbrado tanto a ser la solución que perdí de vista que también tenía derecho a tener problemas, sueños y prioridades propias. La noche del restaurante no fue solo una confrontación con mi hijo y mi nuera, fue una confrontación conmigo misma. Fue el momento en que finalmente me miré al espejo y decidí que merecía algo mejor. No fue venganza lo que busqué esa noche, fue dignidad. No quería lastimar a nadie, solo quería dejar de lastimarme a mí misma. Aprendí que establecer límites no es crueldad, es autocuidado. Aprendí que decir no cuando algo no me convence no me convierte en una mala persona, me convierte en una persona que se respeta. Aprendí que mi dinero, ganado con mi trabajo y mi esfuerzo, me pertenece por derecho propio, y que no tengo que justificar ante nadie cómo decido usarlo. También aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. A los 67 años aprendí a manejar, compré mi primer auto, comencé a viajar sola, y descubrí pasatiempos que me llenan de alegría. Cada día que paso haciendo cosas que elijo por mí misma, no porque otros las necesiten o las esperen de mí, es un día en que recupero un pedacito más de la mujer que dejé de lado durante tantos años. Mi relación con Adolfo ha cambiado, pero curiosamente, ha mejorado en aspectos que no esperaba. Ahora que ya no soy su banco personal, nuestras conversaciones son más genuinas. Ahora que ya no puede manipularme emocionalmente, tiene que relacionarse conmigo como persona, no como recurso. Ha sido un proceso doloroso para ambos, pero necesario. Luisa y yo mantenemos una distancia cordial. Creo que en el fondo me respeta más ahora que ya no puede aprovecharse de mí. Hay algo en la forma en que me mira cuando nos encontramos que me dice que entiende que las reglas del juego cambiaron permanentemente. Ignacia se ha convertido en una de mis fuentes de alegría más grandes. Su éxito en la universidad me llena de orgullo, pero más que eso, me emociona ver cómo ella, a sus 18 años, ya tiene una comprensión clara de su propio valor. No cometerá los errores que yo cometí. No permitirá que otros la conviertan en la solución a sus problemas. Esa es quizás la mejor herencia que puedo dejarle, el ejemplo de una mujer que aprendió a valorarse a sí misma. He descubierto placeres simples que había olvidado durante mis años de estar siempre disponible para otros. Leer un libro completo sin interrupciones. Despertar sin una lista mental de problemas ajenos que resolver. Comprar algo solo porque me gusta, no porque sea práctico o necesario. Pasar un día entero sin que nadie me pida nada. Mi auto azul se ha convertido en mi compañero de aventuras. Cada viaje que hago, cada lugar nuevo que descubro, es una celebración de mi libertad recién encontrada. A veces manejo sin destino fijo, solo por el placer de decidir en cada esquina hacia dónde quiero ir. Es una metáfora perfecta de mi nueva vida. Yo tengo el volante, yo elijo la dirección. El dinero que antes se iba en resolver las crisis inventadas de otros ahora, financia mis propios proyectos. He renovado mi casa con cosas que realmente me gustan. He tomado algunas clases de arte que siempre quise tomar. He hecho donaciones a causas que me importan, no porque alguien me lo pidiera, sino porque yo decidí hacerlo. Pero quizás lo más importante que he aprendido es que el amor verdadero no requiere autodestrucción.
El amor genuino no exige que te conviertas en una versión disminuida de ti misma para hacer felices a otros. El amor real se basa en el respeto mutuo, en la reciprocidad, en el reconocimiento del valor inherente de cada persona. Durante años confundí el sacrificio con el amor, la complacencia con la bondad, la sumisión con la generosidad. Ahora entiendo que amar a alguien de verdad significa también amarme a mí misma lo suficiente como para no permitir que me traten mal. Significa enseñar a otros, a través de mi ejemplo, que yo también merezco consideración, respeto y cuidado. A todas las mujeres que puedan estar leyendo estas palabras, especialmente aquellas que, como yo, han pasado años poniendo las necesidades de otros antes que las propias, quiero decirles algo que me habría gustado que alguien me dijera hace mucho tiempo: ustedes importan. Sus sueños importan. Su bienestar importa. Su felicidad no es menos valiosa que la felicidad de las personas que aman. No permitan que nadie las convenza de que ser buenas madres, buenas esposas, buenas hijas o buenas mujeres significa desaparecer como personas individuales. No permitan que el amor que sienten por otros se convierta en una excusa para maltratarse a sí mismas. No permitan que su generosidad sea confundida con debilidad o que su bondad sea interpretada como disponibilidad ilimitada. Aprendan a decir no sin sentir culpa. Aprendan a priorizarse a sí mismas sin sentir egoísmo. Aprendan a establecer límites sin sentir que están siendo crueles. Aprendan a reconocer cuando alguien las está manipulando, aunque esa persona sea alguien a quien aman profundamente. Recuerden que nunca es demasiado tarde para cambiar el rumbo de sus vidas. Nunca es demasiado tarde para recuperar su propio valor. Nunca es demasiado tarde para decidir que merecen mejor trato, mejor vida, mejores relaciones. A los 67 años yo comencé una nueva vida. Ustedes pueden comenzar la suya a cualquier edad. El único permiso que necesitan es el que se den a sí mismas. La única aprobación que requieren es la propia. La única persona que debe estar convencida de que merecen felicidad son ustedes mismas. Sean valientes. Sean fuertes. Pero sobre todo, sean fieles a ustedes mismas. Porque al final del día, la única persona con la que tienen que vivir todos los días de su vida son ustedes mismas. Asegúrense de que esa persona sea alguien a quien respeten, alguien a quien amen, alguien de quien puedan estar orgullosas. La vida es demasiado corta y demasiado preciosa para vivirla complaciendo constantemente a otros mientras se olvidan de complacerse a sí mismas. Merecen ser las protagonistas de sus propias historias, no solo personajes secundarios en las historias de otros. Con todo mi cariño y admiración para cada mujer que encuentra el valor de valorarse a sí misma. Lourdes Telles.